Buenos días, tardes, noches. El vídeo anterior de esta serie fue el principio de la misma, así que en él, entre otras cosas, hablamos precisamente sobre si hubo o no hubo un principio. Es decir, hablamos sobre si hubo un momento inicial del tiempo o si, por el contrario, el tiempo es infinito hacia el pasado. Lo hicimos presentando los principales argumentos científicos y filosóficos a favor de la idea de que el tiempo tuvo un momento inicial. Los argumentos científicos se basaban en las evidencias observacionales que demuestran el Big Bang, y se veían reforzados por el teorema Borde-Guth-Vilenkin, frente al cual opusimos diversos modelos de universo que podrían evitar la conclusión de dicho teorema, y que permitirían un tiempo infinito hacia el pasado. Y también defendimos la posibilidad de algunos de estos modelos frente a las objeciones que había contemplado el propio Alexander Vilenkin. Por otra parte, respecto a los argumentos filosóficos, expusimos los que ya hemos comentado muchas otras veces en el canal. Argumentos que concluyen que aceptar un tiempo infinito hacia el pasado o bien aceptar el infinitismo causal implicaría aceptar la posibilidad de escenarios contradictorios, por lo que esa clase de infinitos deberían negarse si se acepta el principio de no contradicción. Y por otra parte también planteamos que un tiempo infinito hacia el pasado combinado con el teorema del mono infinito implicaría cerebros de Boltzmann y por lo tanto nos llevaría al escepticismo radical. Por supuesto, se pueden presentar muchas objeciones válidas a estos argumentos, ya sea en un sentido o en el contrario, algunas de las cuales no desarrollé en el vídeo anterior. Por ejemplo, en el ámbito científico, una objeción que podría presentarse contra el universo cíclico infinito es el hecho de que hoy el escenario futuro que muchos científicos consideran como el más probable sería uno en el que la expansión continúa indefinidamente, y no uno en el que vaya a haber una futura contracción y un futuro Big Crunch, lo cual nos llevaría a descartar como poco plausible un escenario de infinitas expansiones y contracciones. Frente a esto, el defensor del pasado infinito tiene dos opciones para seguir manteniéndose en esa posición. O bien insiste en defender el modelo cíclico infinito, demostrando que lo más plausible en el futuro sí que es el Big Crunch, para lo cual tendrá que enfrentarse al que parece ser el consenso científico actual, o bien abandona el modelo cíclico y sigue defendiendo el pasado infinito en base a otro modelo distinto al cíclico, como pueda serlo, por ejemplo, el modelo de Carroll y Chen que vimos en el vídeo anterior. Por otra parte, respecto a los argumentos filosóficos en contra del pasado infinito, como ya explicamos en el vídeo anterior, también existen diversas objeciones que podría plantear el infinitista y que vale la pena considerar, como el hecho de señalar que solamente hay un tipo muy concreto de series causales que parezcan implicar contradicciones lógicas, como las que se plantean en la paradoja Green Reaper o en la paradoja Green Messenger. Y por lo tanto, como estas contradicciones solamente se dan en un tipo de series causales muy concretas, de ahí no parece seguirse que no puedan ser infinitas las series causales que no implican ese tipo de contradicciones. Y por otra parte, respecto a los cerebros de Boltzmann, podría intentar argumentarse que estos no son verdaderamente posibles, de tal manera que no habría ni siquiera una mínima probabilidad de que se den y en consecuencia el teorema del mono infinito no los implicaría. O bien podría incluso argumentarse que, vale, son posibles los cerebros de Boltzmann y efectivamente se han dado en un tiempo infinito, pero que ello no tendría por qué implicar un escepticismo radical, en tanto que podríamos seguir argumentando que aunque existen cerebros de Boltzmann es muy poco probable que nosotros seamos un cerebro de Boltzmann. En resumen, como podéis ver, en el anterior vídeo no tuve la intención de defender como si fuera un asunto zanjado ni la posición finitista ni la posición infinitista. Lo cierto es que ahora mismo yo tengo una posición que podría llamarse agnóstica respecto a esta cuestión en concreto. Creo que los infinitistas cuentan con cierta ventaja inicial en la discusión, porque en cierto modo el infinitista simplemente está extrapolando aquello que observa.
Observaciones como que cada momento parece precedido de otro momento, o que los eventos que observamos siempre parecen ir precedidos de causas. Y si extrapolamos esto a aquello que está más allá de nuestro ámbito de observación, y asumimos inductivamente que se trata de una norma sin excepciones, entonces llegamos a la conclusión de que el pasado es infinito y las series causales son infinitas. Pero por otra parte, sigo pensando que los argumentos finitistas que he estado presentando son lo suficientemente potentes como para no dictar sentencia todavía. Pues bien, dicho lo anterior, en este vídeo lo que voy a hacer es asumir hipotéticamente que efectivamente el tiempo tenga un momento inicial. Vamos a asumir la hipótesis de que el pasado es finito. ¿Qué implicaciones tendría asumir tal cosa? Si el tiempo tuvo un momento inicial, ¿significaría eso que en ese momento se pasó de la nada a algo? Pues bien, de entrada yo diría que claramente no. Si asumimos que hubo un primer momento del tiempo, eso no parece implicar que haya habido un salto de la nada a algo. Si en ese primer momento ya hay algo y decimos que no hubo ningún momento anterior en el que no hubiera algo, entonces no se habría dado esa supuesta transición. No se habría pasado de la nada a algo. Directamente ya había algo. Para que se hubiera dado un salto de la nada a algo, debería haber un primer momento, es decir, un primer estado de cosas en la realidad, en el que no hubiera algo, lo cual equivale a la nada, y un segundo momento, es decir, un segundo estado de cosas en la realidad en el que hubiera algo. Entonces sí, tendríamos un salto de la nada a algo. Se habría pasado de una situación en la que no hay nada a otra situación en la que hay algo. Pero si ya tenemos un primer momento, es decir, un primer estado de cosas en el que ya hay algo, entonces no hay un salto de la nada a algo. Y en este caso, si alguien nos pregunta ¿qué hay antes de ese primer estado de cosas?, la respuesta correcta no consistiría en decir nada. La respuesta correcta consistiría en decir no hay antes. No hay un estado de cosas distinto a este que sea anterior a este. Digamos que la situación sería parecida a cuando te preguntan qué hay más al norte del Polo Norte. La respuesta correcta no es decir más al norte del Polo Norte no hay nada, como si más al norte del Polo Norte hubiera una especie de vacío. No, la respuesta correcta es decir que no hay más al norte. Pues bien, cuando se entiende esto, se comprende que incluso bajo la hipótesis de un tiempo finito hacia el pasado, podría seguir siendo correcta la afirmación de que cosas como la materia han existido siempre. Muchos piensan, equivocadamente, que si se demuestra que el tiempo es finito hacia el pasado, entonces no estamos legitimados a decir que el universo ha existido siempre. Pero está claro que lo primero no implica lo segundo. Para empezar, porque la palabra siempre significa durante todo el tiempo. Y si el universo ha existido durante todo el tiempo, entonces es correcto decir que el universo ha existido siempre. Y esta afirmación sigue siendo correcta incluso si el tiempo es finito. Lo que hay en el universo habría existido desde el primer momento temporal, así que habría existido siempre. Pero cuidado, en este punto todavía no he defendido que cosas como la materia, el espacio o lo que sea, efectivamente haya existido siempre. Lo único que he defendido es que podría haber existido siempre y que esa afirmación seguiría siendo correcta incluso asumiendo un tiempo finito hacia el pasado. Pero por supuesto todavía podemos contemplar la posibilidad de que cosas como la materia o la energía surjan de la nada. Pues esta es una posibilidad que realmente están tomando en serio algunos científicos. Creo que lo primero que se nos ocurriría en este sentido sería negar que haya surgimientos ex nihilo, porque en principio lo que vemos en el mundo y concretamente en la materia parecería ser constante transformación. De hecho, esto es lo que afirma el célebre principio de conservación de la materia. Nada se crea y nada se destruye, todo se transforma. Así que podríamos haber tenido siempre la misma materia. Las partículas fundamentales en las que consistiría esa materia habrían ido reorganizándose, dando lugar a distintos átomos de distintos elementos que constituyan distintas moléculas de distintos compuestos químicos y que ulteriormente den lugar a todo tipo de estructuras, pero las partículas siempre existirían. Bueno, o esto era lo que solía pensarse.
Lo cierto es que hoy sabemos que esa ley de conservación de la materia, de Lomonosov y Lavoisier, debe como mínimo matizarse, porque siendo estrictos, la materia en calidad de materia sí que puede crearse y destruirse, en tanto que la materia puede convertirse en energía, y la energía puede convertirse en materia. Pero bueno, aún así, a esto se podría replicar que en todo caso seguimos hablando de una transformación. Podríamos decir que lo que se conserva en cualquier caso es la materia-energía. Lo que se conservaría en cualquier caso sería algo que a veces se nos presenta como lo que llamamos energía y a veces se nos presenta como lo que llamamos materia. Y que por lo tanto, propiamente hablando, no habría ningún surgimiento ex nihilo. Ni la energía ni la materia surgen de la nada. Así que tendríamos una materia-energía que en una u otra forma habría existido siempre. Pero ¿qué pasa con las llamadas partículas virtuales? Esas partículas que estarían surgiendo espontáneamente en el vacío y destruyéndose casi instantáneamente. Un fenómeno que, por cierto, contaría con cierta corroboración experimental, a través del efecto Casimir, por ejemplo. Pues bien, de entrada, quizás podría decirse que estas partículas virtuales tampoco son un caso de surgimiento ex nihilo. No se trata de algo que esté surgiendo a partir de la nada. Sería, en principio, un caso más de materia surgiendo a partir de energía. Concretamente a partir de la energía del vacío. Pero ¿esa energía del vacío también se está conservando? ¿Es la energía total siempre la misma? ¿O podría decirse que a veces hay energía que surge a partir de la nada? Pues bien, para responder a esta pregunta vamos a ver lo que nos dicen dos doctores en física que en principio parecerían estar dándonos dos respuestas totalmente contradictorias entre sí. Primero veamos lo que nos dice el doctor Javier Santaolalla. Debido al principio de incertidumbre de Heisenberg, hay una forma de saltarse la ley de conservación de la energía y crear materia a partir de la nada. Este principio de incertidumbre de Heisenberg aplicado a la energía y el tiempo nos dice que durante un tiempo suficientemente corto la energía puede fluctuar, incluso superando el punto donde la energía se conserva, es decir, se puede crear energía de la nada y con ello materia. Santaolalla nos habla sobre las fluctuaciones cuánticas, es decir, sobre cómo la cantidad de energía que hay en un punto del espacio puede fluctuar. Y nos las describe como una forma de saltarse la ley de conservación de la energía, y por lo tanto una forma de crear energía y con ello materia de la nada. Bien, ahora veamos lo que nos dice la doctora en física teórica Esperanza López Manzanares. Las fluctuaciones del vacío no deben ser interpretadas como pequeñas violaciones cuánticas del principio de conservación de la energía. Las fluctuaciones del vacío no deben ser interpretadas como pequeñas violaciones cuánticas del principio de conservación de la energía. Como vemos, la doctora López Manzanares nos dice que las fluctuaciones del vacío no deben ser interpretadas como pequeñas violaciones del principio de conservación de la energía, mientras Javier Santaolalla nos decía que esas fluctuaciones sí serían violaciones de ese principio, porque en palabras de Javier, esas fluctuaciones cuánticas implicarían saltarse la conservación de la energía, creando energía de la nada. Aparentemente estos dos doctores se contradicen. ¿Quién tiene razón? Pues bien, yo diría que cuando se entiende la argumentación de la doctora López, se puede entender que, por muy raro que suene, en cierta manera tienen razón los dos. O para ser más precisos, la cuestión depende de qué consideremos que es saltarse la conservación de la energía. Veamos la explicación completa de la doctora López. La energía total de cada par virtual es cero. Por lo tanto, una de las componentes del par tiene energía positiva y la otra tiene energía negativa. La cancelación de la energía entre ellas implica que las fluctuaciones del vacío no deben ser interpretadas como pequeñas violaciones cuánticas del principio de conservación de la energía. Es decir, la doctora nos explica que cuando surge un par de partículas virtuales, una de las componentes del par tiene energía positiva y la otra tiene energía negativa. Como dice la doctora, esto implica que la cantidad total de energía se ha conservado en todo momento durante ese proceso, porque la energía positiva se ha visto compensada por la energía negativa. Así que realmente no ha habido
habido ninguna violación de la ley de conservación de la energía. En lo que respecta a la materia, también habría una materia positiva y una materia negativa, es decir, materia y antimateria. De manera que la una se compensaría con la otra. Pero, en cierto sentido, como dice Javier, sí que parece que haya surgido algo de la nada. Partiendo de energía cero, aparece una cantidad de energía más uno, energía positiva, y una cantidad de energía menos uno, energía negativa. Ciertamente, la energía total no deja de ser siempre cero, como bien dice la doctora López, ya que más uno menos uno es igual a cero. Pero en cierto sentido sí que parece que haya surgido algo donde antes no había nada. Así que quizás Santaolalla no fue muy preciso al decir que este fenómeno implicaba saltarse la conservación de la energía. Pero no es tan absurdo que diga que está surgiendo energía y con ello materia de la nada. Pues bien, esto que acabamos de explicar nos lleva a hablar de las ideas del científico más odiado por los filósofos. The point is that we've kind of realized after 100 years of studying the universe that the total energy of the universe could be precisely zero. And if you were going to create a universe from nothing, that's probably a good first step. The laws of quantum mechanics tell us that empty space is a boiling, bubbling brew of virtual particles that pop in and out of existence in a timescale so short you can't see them. Strange things can happen. And in fact, it's possible, without any supernatural shenanigans, for matter and particles to be created from nothing. It's even possible that space and time themselves popped into existence from nothing. It's allowed by the laws of physics. And that is so remarkable that we shouldn't feel it's a threat. We should celebrate this new discovered knowledge. Okay, so for those folks at home who just listened to that and they're shaking their heads saying, what? How is this guy saying that something could come from nothing? Are you saying that there's energy in that nothing, in that space? You don't. Well, in fact, what's really remarkable is once you put gravity into the mix, you can have positive energy and negative energy, and you can start out with zero energy and then create positive energy particles that have positive energy, but their gravitational attraction has negative energy, and the sum total can be zero. It sounds like the ultimate free lunch. El doctor Lawrence Krauss contribuyó mucho a difundir esta idea de que el universo surgió de la nada. Y también lo hicieron otros físicos de renombre, como el doctor Stephen Hawking. Los dos se basan en esta idea de que la energía total del universo sumada parece ser cero. Así lo afirma Lawrence Krauss en su libro titulado Un universo de la nada, y concretamente en el capítulo Regalos a cambio de nada, y lo afirma Stephen Hawking en el capítulo 6 de su libro El gran diseño. Hay que entender que estos dos científicos, que son ateos, cuando nos hablan de un universo que surge de la nada, obviamente no lo dicen en el mismo sentido en el que lo dicen los teístas. Los teístas suelen decir que el universo fue creado de la nada en el sentido en que tendría una causa eficiente, que sería Dios, pero sería creado de la nada por no tener causa material. Es decir, porque Dios no transformó nada, no usó nada para dar lugar al universo. Por lo que sería una creación ex nihilo de la nada, pero con un creador, con una causa eficiente. Pero estos dos científicos que he citado, siendo ateos, evidentemente también niegan esa supuesta causa eficiente, que sería Dios. También debo decir que al defender esta idea del universo que surge de la nada, estos dos científicos han llegado a hacer afirmaciones bastante absurdas. Por ejemplo, el doctor Lawrence Krauss, en el capítulo 10 de su libro, afirma que la nada es inestable. Es el título del capítulo y una afirmación que repite varias veces a lo largo del mismo. Pero ¿qué sentido tiene decir que la nada es inestable? Debemos entender que la nada es algo que tiene la propiedad de ser inestable. Entonces no es nada, es algo que tiene una propiedad. La afirmación parece bastante absurda. De hecho, es absurda cualquier afirmación que empiece con la nada es, porque la nada no es. O, parafraseando a Parménides, lo que no es, no es. Y claro, quizás sea un poco exagerado lo que he dicho de que sea absurda cualquier
cualquier afirmación que empiece con la nada es. Si se está entendiendo la nada como concepto para comunicarnos y expresar una idea, en lugar de entenderla como una sustancia existente, entonces hay frases que tienen sentido, como por ejemplo la frase la nada es la ausencia de cualquier cosa. En este caso estamos diciendo la nada es, pero no es que estemos dotando de atributos una supuesta cosa existente que llamamos nada. Aquí ese es va referido al concepto, a la idea que empleamos para comunicarnos y referirnos a la ausencia de cualquier cosa. Pero creo que incluso teniendo en cuenta esto, la afirmación de Lawrence Krauss no deja de ser absurda, porque él sí que parece estar refiriéndose a la nada como si fuera una sustancia con propiedades. Está diciéndonos que la ausencia de cualquier cosa es algo que tiene la propiedad de ser inestable. Personalmente creo que para defender la posición que realmente quiere defender el Dr. Lawrence Krauss, es mucho más razonable hablar de que simplemente hay cosas incausadas, ya sea la energía positiva y negativa que surge espontáneamente en una fluctuación cuántica, o ya sea el propio universo. Serían cosas que existen sin tener una causa. De esta manera se evitan esas afirmaciones que vemos constantemente en el libro de Lawrence Krauss y que son realmente absurdas cuando se está entendiendo el concepto nada como siempre se ha entendido en filosofía, es decir, como un concepto que se refiere a la negación o ausencia de cualquier cosa. Y no me refiero solamente a afirmaciones absurdas como la nada es inestable, sino también a otras como nada puede convertirse en algo. Aquí Krauss estaría entendiendo nada como algo transformable, algo que puede convertirse, es decir, algo que tiene una capacidad, un potencial. Pero ¿cómo algo va a tener un potencial si realmente no es algo? Por eso insisto en que lo mejor es simplemente decir que hay cosas que son incausadas, hay cosas que existen sin causa. Frente a esto que estoy afirmando, quizás algunos, y especialmente pienso en los teístas, podrían replicarme que si digo que la energía positiva y negativa que surge en una fluctuación cuántica es una energía incausada, entonces en el fondo sigo diciendo lo mismo que dice Krauss, que es que esa energía ha salido de la nada. Y mi respuesta a esto es que si por salir de o surgir de lo que se pretende entender es que esa energía está siendo causada por la nada, yo digo contundentemente que no es eso lo que estoy diciendo, porque evidentemente la nada no es algo que tenga poder causal. En mis conversaciones con teístas me he dado cuenta de que algunos de ellos intentan forzar una equivalencia entre afirmar que el universo no tiene causa o que es incausado y afirmar que el universo fue causado por la nada o que salió de la nada o surgió de la nada o fue producido por la nada, porque eso le permite al teísta señalar que esa posición atea es absurda, en tanto que la nada por definición carece de capacidades, incluida la capacidad de producir o generar cosas. Así como la nada tampoco es un lugar del que puedan emanar o salir cosas. Este razonamiento jugaría sutilmente con las palabras, si bien no necesariamente de manera malintencionada, incurriendo en el error de reificar o sustancializar la nada. Es decir, se está dotando al concepto abstracto nada de sustancia, como si fuera algo, para justo después negarle a esa sustancia cualquier capacidad productiva, precisamente por el hecho de ser la nada. El problema aquí consistiría en asumir erróneamente que cuando se propone que una cosa no tenga causa, ello equivale a decir que la nada ha causado esa cosa. Y no, eso no sería lo que se está diciendo, o por lo menos no es lo que digo yo. No se trata de que la nada esté causando esa cosa, sencillamente se trata de que la cosa no ha sido causada. Curiosamente, el propio William Lane Craig en una de sus conferencias presentó un perfecto ejemplo para ilustrar este error tan común, mediante una conversación entre dos personas. Nada logró detener a los nazis en su invasión de Bélgica, afirma la primera persona. Oh, me alegro, menos mal que fueron detenidos, responde la segunda. ¿Cómo? Pero si acabo de decir que no fueron detenidos, protesta la primera. No, has dicho que sí fueron detenidos, concretamente has dicho que fueron detenidos por nada, es decir, que nada es algo que logró detenerlos, insiste la segunda. En esta hipotética conversación, la segunda persona estaría cometiendo el error de sustancializar la nada, asumiendo que cuando alguien dice que nada
logró detener a los nazis, lo que está diciendo es que una cosa real llamada nada positivamente logró detener a los nazis. Del mismo modo que si la frase fuera Juan logró detener a los nazis, entenderíamos que un sujeto real llamado Juan positivamente logró detener a los nazis. Pero esto es absurdo porque lo que realmente está diciendo la primera persona es que no se logró detener a los nazis. De la misma manera, si alguien dice que nada causó el universo, no está diciendo que una cosa real llamada nada positivamente haya causado el universo, sino que el universo simplemente no es algo causado. De hecho, cualquier teísta diría que, por ejemplo, Dios es incausado, es decir, que Dios no tiene causa, y en cierto sentido podría afirmar que nada ha causado a Dios, porque Dios no tiene causa. Pero obviamente esto no significa que el teísta esté afirmando que la nada sea algo que ha causado a Dios, que la nada haya producido a Dios. Y por supuesto, ya sé que frente a esto cualquier teísta podrá decir que la supuesta diferencia entre el Dios que él postula y la supuesta energía de las partículas virtuales, o incluso el propio universo, sería que la energía de las partículas virtuales empieza a existir, o que incluso el universo, si se acepta el finitismo del pasado, empieza a existir, y que en cambio Dios es eterno y por lo tanto no empieza a existir. Pero bueno, aunque tengo muy claro que esa objeción teísta no funciona en absoluto, como comprenderéis no voy a entrar en este vídeo a analizar los muchos problemas que implica la definición cristiana de empezar a existir, porque estos son temas que ya he comentado en muchos otros vídeos y que seguramente seguiré comentando en el futuro, especialmente si se me pregunta por ello en algún directo. De hecho, soy consciente de que mucho de lo que he explicado en este vídeo puede dar lugar a más preguntas. Por ejemplo, si asumimos que es físicamente posible que de un momento a otro surja algo de manera incausada, como sería el caso de las partículas virtuales, o de la energía positiva y negativa que da lugar a las mismas, entonces, ¿por qué no vemos nunca surgir cosas de manera incausada? Si se responde que las cosas que surgen incausadas, como esas partículas, siempre se autodestruyen rápidamente, de manera que no podamos llegar a percibirlas, entonces habría que preguntarse por qué hay otra materia, como la nuestra, la que constituye nuestros cuerpos físicos y nuestro planeta, que no se ha autodestruido y que ha quedado en la existencia. Quizás una solución elegante a esto consistiría en señalar que hay una manera en que las partículas que surgen en el vacío pueden permanecer en la existencia como partículas reales. Y esta manera parece ser la que consiste en separar esas partículas de manera que no puedan aniquilarse entre sí, como supuestamente sucede, según Stephen Hawking, cuando uno de esos pares de partículas surge en el horizonte de sucesos de un agujero negro, donde una de esas partículas caería hacia el agujero negro mientras la otra escaparía del agujero negro, y en este caso quedaría como una partícula real, porque no se habría podido aniquilar con la otra. Teniendo esto en cuenta, quizás otro fenómeno que pudo separar partículas evitando su aniquilación podría ser la rapidísima expansión inicial del espacio. Y esta sería otra idea que explica el Dr. Lawrence Krauss en su libro, en el que dice que las fluctuaciones cuánticas que de otro modo habrían sido completamente invisibles quedan congeladas por la inflación, entendiendo como inflación la expansión ultra rápida del universo en los instantes iniciales. En todo caso, esta es solamente una de las soluciones que se propone para una de las muchas preguntas suscitadas por esta idea del surgimiento ex nihilo. Debéis tener en cuenta que estos dos primeros vídeos de la serie han abarcado cuestiones muy complejas, y que, muy lejos de intentar explicar estas ideas como si fueran algo zanjado, aquí solamente estoy intentando presentároslas de un modo resumido, mostrando todo aquello que todavía está en discusión. Hay muchos argumentos científicos y filosóficos que he tenido que dejar fuera de estos dos primeros vídeos, tanto sobre la naturaleza del tiempo, el espacio, la materia y la energía, como respecto a las diversas teorías del tiempo y respecto a otros problemas filosóficos que se derivan de la idea de surgimiento ex nihilo.
estilo, como los que señala el filósofo Andrew Terern Locke y que explico brevemente en la primera parte de mi argumento teísta. Por el momento vamos a dejarlo aquí, y el próximo vídeo de la serie tratará, ahora y así, sobre el surgimiento y la evolución de la vida. Es decir, en el próximo capítulo ya vamos a dar por hecho que existe algo, y hablaremos de cómo se pasa de lo que no está vivo a lo que sí está vivo. Espero que os haya gustado el vídeo. Nada más que decir y hasta la próxima.